es válida. Quizá habrá momentos en los que no pueda ser cumplido, sin embargo, eres escuchado. ¿Alguien levantó la mano? Creo que no. Ok, vámonos con la teoría sistémica. Esto es algo muy, 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 muy padre. No sé si de aquí alguien de los que sean psicólogos se dedican a la parte de la psicoterapia con algún enfoque sistémico. Creo que nada más yo. Ok. ¿Qué saben de la teoría sistémica? Cuéntenme, o de los sistemas a nivel psicológico. Que el sistema es la familia, que la familia puede mucho influir en el desarrollo y conductas del niño. Que la familia es el sistema e influye en las conductas de niños. Ok, ok. ¿Qué más saben de los sistemas? Además, ok. Bueno, básicamente podemos a veces creer que la parte sistémica, porque eso es muchas veces lo que se nos enseña de manera general, es la familia. Sí, pero todo, todo es un sistema. Tenemos microsistemas, que es la familia, la escuela y el entorno inmediato. Nosotros en cada círculo en el que nos desenvolvemos genera un impacto en nuestro desarrollo, desde los amigos con los que me junto, la pareja que estoy eligiendo, cómo está haciendo mi familia, cómo está haciendo mi desarrollo en la escuela. Todo es un microsistema y tiene un impacto. ¿Por qué micro? Porque es como de los más chiquititos que podemos encontrar, ¿no? El exosistema, bueno, pues tiene unas influencias indirectas en el desarrollo de nosotros. Quizá, por ejemplo, em, híjole, yo vi como mis vecinos, que yo no pertenezco a este círculo, pero mis vecinos se pelearon, ¿no? Se agarraron del chongo y entonces yo entro a mi casa y tengo como mucho miedo, ¿no? De que cada rato estoy escuchando yo sus gritos, sus problemas, que los golpea, etcétera. Y entonces esto me genera a lo mejor cierta carga de ansiedad o tensión. El exosistema no es una relación directa, pero sí tiene un impacto con nosotros. Y tenemos el macrosistema. Bueno, aquí entra la parte de la cultura, las ideologías y las leyes. Como todo puede influir en el desarrollo. Desde la parte de, a ver, yo tengo una tradición dentro de mi comunidad que festejamos el Shántolo, ¿no? Y entonces esto me permite visualizar quizá la muerte de una manera distinta a otra persona que la misma función de la muerte, a lo mejor que pertenece a una secta, no lo sé, el culto o la devoción es completamente distinta. Entonces, entendamos, vámonos nosotros con el microsistema que es la familia. Sabemos que la familia es una unidad social conformada por vínculos legales afectivos o biológicos. Es un primer espacio de socialización y formación del menor. Puede ser nuclear, extendida, monoparental, reconstruida. Ahorita que han surgido muchos modelos familiares, pues eso también nos permite darle un nombre o sentido de pertenencia, ¿no? ¿Por qué surgió esto? Porque decían, híjole, es que tenemos una familia tradicionalista, que es papá, mamá e hijo, ¿no? Y entonces cuando comenzaron a surgir los nuevos modelos familiares, generaba cierta alteración en el desarrollo de las personas, porque decían, es que yo quizá estoy siendo distinto, ¿no? O estoy siendo anormal a lo que realmente debería de ser. Por eso se comenzó a construir este nuevo tipo de su familia, a darle un nombre distinto para el sentido de pertenencia. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Bueno, como ya les comentaban hace un momento, son cuatro principales. La parte afectiva. La familia entendemos que debe de ser como ese soporte emocional y brindarnos una seguridad. La educativa, formación de hábitos y valores, no únicamente de, pues yo te mando a la escuela, ¿no? Y ahí que te compongas, no, sino como yo te estoy educando desde esta parte de salud, ¿no? Eh, Gracias, por favor, ¿puedo tomar esto? ¿Puede compartirme esto? Esta es la parte que también nos da la familia, ¿no? La parte protectora, sea un resguardo físico y emocional. La parte socializadora
prepara al menor para interactuar con la sociedad. ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a tener mm, quizá ausente alguna de estas funciones? ¿Cuál sería como el impacto en la persona? ¿O cuál sería el resultado? ¿Cuál sería como este impacto? Cuando una de estas necesidades no sea atendida o que Ujú. una de estas necesidades no Sí, se cumpla, pues sí. pienso yo que puede ser pues en cierta parte una negligencia, un descuido, digámoslo así, y entonces esto puede hacer que el niño desarrolle inseguridades al no ser atendida esta necesidad, ya sea en la parte afectiva, educativa, en la protección o en la socialización. Ok, que desarrolle algo frente a esta carencia de necesidad, ¿no? Veramente va a haber una alteración dentro del desarrollo. Hace un momento hablaban de la parte de los estilos de crianza. Tenemos cuatro. Tenemos el autoritario. El autoritario es uno de los más comunes que nuestros papás utilizaban, en donde decían, no, mi cielo, aquí lo que yo diga es lo que se va a hacer. Cuando tú seas grande ya podrás tomar tus decisiones. Cuando seas grande ya podrás decidir. Cuando tengas tu familia ya podrás hacer y deshacer, ¿no? Y entonces el ser autoritario, ¿qué repercusiones podría tener en una persona? Cuéntenme. Inseguro, temeroso, nervioso, miedoso, le cuesta relacionarse con los demás, le cuesta confiar en los demás, en cierto sentido, ser traicionada su confianza viniendo de una figura de Ujú. apego muy cercana como puede ser papá o mamá, y al ser autoritarios, pues es eso, el atentar, por así decirlo, contra su seguridad, el minimizar sus necesidades emocionales, pues todo esto genera esta inseguridad, este temor, esta dificultad para confiar en los demás. Inclusive una personalidad como sumisa, ¿no? De sí está bien a todo, una persona que le cueste trabajo establecer límites, eh, que siempre busque velar por los intereses de los demás, ¿no? Muchas gracias. Vámonos con el siguiente, el permisivo. Bueno, pues podemos dar como cierto afecto de decir, sí, mi amor, te amo y todo, pero no hay límites. O sea, todo lo que tú me pidas está bien. Papá, que tengo 8 años, pero me quiero ir a Cancún solo. Sí, hijo, está bien, no te preocupes, ¿no? Papá, es que necesito que me compres un Xbox, ¿no? Y entonces por acá el papá tronándose los dedos y diciendo, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Sí, hijo, todo lo que tú quieras. Y por acá diciendo, híjole, ya no llego ni a la quincena, ¿no? Entonces es anteponer las necesidades del otro. ¿Qué resultado daría si yo ejerzo un estilo de crianza permisiva? Pues que puede no tener tolerancia a la frustración, al estar habituado a obtener todo lo que quiere, pues no, nunca se enfrentó no, al no obtener las cosas o que no salían las cosas como quiere, entonces puede ser intolerante ante situaciones frustrantes, rabietas, vaya, manifestar mucha frustración al no salir las cosas como quiere. Ok, muchas gracias. Liz, levantaste la mano. Sí, pues los chicos que se crían bajo esta necesidad necesitan ser en su adultez alguien con, ¿cómo se dice? Intolerantes a la frustración, exigentes, en cuestión de que pues le exigen a los demás, ¿no? Como siempre se les dio lo que querían, pues su egoísmo es de, pues dame lo que necesitas. También leí que suelen ser como creativos, o sea que una de las cosas buenas de este tipo de crianza es que son como muy creativos. Digo, no del todo debe de ser bueno, creo que crianza
de este tipo, pero sí genera como esta cualidad. Ok, claro, muchas gracias porque también al no tener los límites pues les permite como conocer muchísimas más del mundo, ¿no? Y entonces eso también les permite como generar muchas veces estrategias de solución. Sin embargo, no todos como tienen esta capacidad de que pueda ser hacia un aspecto positivo, ¿no? Muchas gracias. Aquí es negligente, nada más que replique la misma palabra, perdón. La parte negligente. Son como estos helicópteros, ¿no? Los helicópteros solamente se aparecen cuando hay una necesidad y están buscando, ¿no? Puede pasar el helicóptero hasta arriba y a las personas nos ven así, chiquititas, chiquititas, y entonces como de, a ver, estoy buscando algo, solamente estoy supervisando. Y entonces muchos papás son así de, ay, me acordé que tenía un hijo, ¿no? Voy a ir a verlo, voy a ir a ver qué es lo que necesita. Y ya el hijo ahí todo colapsando y demás, y entonces es como de, a ver, hace mucho tiempo que no te pregunto cómo estás, ¿no? ¿Cómo te va? Y te, bien, y por acá el niño ya pasó por infinidad de problemas, este, no hubo una supervisión. Entonces, ¿cuál sería el resultado de una práctica negligente? Pues que va a Pues, buscar la aprobación, el amor y la aprobación a toda costa. Este, Al tener esa herida de abandono, va a buscar cómo llenar ese vacío y va a aceptar cualquier cosa como si fuera amor, porque en realidad no sabe lo que es o no recibió, vaya, ese amor o no tuvo ese afecto. Bueno, no necesariamente afecto, porque negligencia puede ser, como lo venimos diciendo, en la parte física, emocional, educativa, protección, pero, ajá. ok, justo. Muchas gracias. Y tenemos el último, el democrático. Se podría decir que este es como el más sano, donde dices, a ver si escucho tu punto de vista, escucho lo que tú necesitas, podemos generar, llegar a un acuerdo donde no invalido lo mío, no invalido lo tuyo, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Como esta parte de las negociaciones. Quedo yo, que recibo, quedas tú, que recibes, ¿no? Obviamente habrá momentos en los que se diga, ¿sabes qué? Esto no. Es una parte de donde sí se escucha, pero también se ponen los límites. La familia como primer contacto social. Sabemos que si nosotros vemos la familia, vamos a decir, ah, pues todas las familias son así, ¿no? Como que es normal. Apenas escuchaba yo un adolescente que decía, es que me está generando conflicto el ver que los papás de mis amigos no son divorciados. Y yo de, pues, ¿cómo que no es normal que sus papás estén separados, ¿no? ¿Por qué? Porque no comienzan a normalizarlo, ¿no? Entonces, esta es una pregunta para reflexión. ¿Cómo ha influido su familia en su desarrollo? O sea, ¿qué impacto ha tenido? Desde características similares que digan, ah, pues yo tengo como el carácter muy similar de mi mamá, ¿no? O tengo quizá ejerzo como ciertas conductas, ¿no? De, ah, pues mi enojo lo gestiono de la misma manera, soy indiferente, ¿no? O etcétera. Entonces, esto nos permite saber cómo está siendo nuestro desenvolvimiento con el mundo. Ahora, tenemos ciertos factores criminógenos. Tenemos dos tipos. Perdón, factores endógenos o exógenos. Estos contribuyen a conductas que alteran el desarrollo biopsicosocial. Tenemos primero los endógenos. Bueno, nacen con el sujeto y actúan hacia el exterior, produciendo, perdón, ciertos resultados. Existe relación entre la actividad del organismo con las conductas antisociales. Suelen ser causas somáticas que se manifiestan a nivel corporal refiriéndose a cambios de la estructura y funcionamiento corporal, anomalías y enfermedades corporales. Es decir, estos factores están internos. Nosotros no podemos tener quizá el control al 100%. ¿Por qué digo al 100%? Porque puede haber alteraciones en las que digas, bueno, pues puedo contribuir a lo mejor con un medicamento, puedo generar como ciertas acciones o hábitos que puedan ser saludables, puedo estar como con ciertos especialistas para poder sobrellevar toda esta conducta que está surgiendo. Por ejemplo, trastornos psicológicos o psiquiátricos
déficit cognitivos o problemas de regulación emocional, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, herencia genética de conductas disfuncionales. Entonces, la persona no tiene un control absoluto como que, pues esto es visible y entonces por esto es que la persona pues ejecutó como ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto el caso de Ociel, lo catalogaron como el asesino de la zona rosa, donde este tipo pues solamente mataba a personas, pero primero secuestraba a personas que tenían preferencias diversas sexuales, pertenecían al movimiento LGBT. Y entonces él los secuestraba, pedía su rescate y los mataba, ¿no? Y él decía como que, pues no, toda mi historia de vida ha sido muy bien, tuve una mamá que me escuchara, pues no había nada mal como para decir, pues, ¿qué está pasando, no? Y entonces se adentraron a la parte psicológica y resulta que, pues, ya tenía como ciertas patologías que nunca había tratado y entonces esto generaron ciertos brotes psicóticos. ¿A qué voy con esto? Que no necesariamente tiene que ser como nuestro contexto que nos diga, pues por esto estamos entendiendo las conductas que se están generando, sino también por la parte interna. Por ejemplo, si ustedes están en la consulta, en el ámbito de la consulta, podrán decir, bueno, a veces hay conductas que no puedo entender. La persona dice, pues es que no me siento bien, no estoy durmiendo, no estoy, decimos, pues es que no hay algo se me fue la palabra, algo tangible, algo que yo pueda deducir a través de mi método de observación. Y entonces a veces es canalizado o a psiquiatría o a la parte de neurología, etcétera, porque hay cosas que no son como vistas tan fácilmente. Tenemos los factores exógenos. Estos se refieren al entorno y el ambiente natural. Por ejemplo, puede ser el clima, la lluvia, el calor, etcétera, y ambientes artificiales formados por el ser humano. Por ejemplo, ustedes cuando van, ahorita que estamos en tiempo de calor, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su conducta con este clima? Yo me pongo de mal humor. O sea, si hace mucho calor, yo sí me puedo poner de muy mal humor. La verdad, a mí el calor me desespera mucho. Ujú. Muchas gracias, los demás. Ujú, Para mí es lo mismo, o sea, aquí en Querétaro hace, yo soy de aquí de Querétaro, hace muchísimo calor y pues sí, te cansas más, estás de mal humor, te sientes mal, pero lo mismo pasa con un clima frío, por ejemplo, yo en climas fríos me aburro o me siento bastante de deprimicidad, sí, es raro. ok, entonces aquí detectas, ¿no? Sí, con el calor estoy siempre enojada, pero con el frío me aburro, ¿no? Me pongo triste, nostálgica, melancólica. Este es un ejemplo de cómo un factor exógeno, algo que quizá no pueda estar como dentro también de nuestro control, genera un impacto, ¿no? De que, híjole, voy en la combi, ya todo estresado del trabajo, etcétera, y entonces llego a mi casa y me pongo a pelear con medio mundo, ¿no? De manera constante estamos recibiendo estos estímulos con los sistemas en los que nosotros interactuamos, desde la parte de que estoy en el trabajo y en el trabajo hay un focote que me está lastimando la vista y entonces eso hace que me duela la cabeza y no me desempeñe de manera correcta en el trabajo hasta como esta parte de clima, el tráfico, etcétera. Tenemos el medio físico, que es lo que hablábamos hace un momento, la parte del barrio. ¿Cómo es que el barrio está impactando en mí? Que era algo que creo que veíamos la clase pasada de manera como muy general, ¿no? El barrio hace referencia no necesariamente a esta cuestión de un barrio como tal, de grafitis, consumo, asaltos, delincuencia, no, sino el barrio de el lugar en el que yo crecí, ¿no? Por ejemplo, pues yo crecí en una colonia en donde quizá todos los vecinos éramos muy cordiales, hacíamos reuniones, había como mucha unión. Esto genera un impacto en nosotros. Después los medios de comunicación, ¿cómo el medio de comunicación afecta a mi vida? Estas famosas, por ejemplo, las fake news, las noticias falsas, en donde yo ya vi en el Face que, híjole, es que
sucedió no sé qué podrá hacer, que aquí en la esquina están asaltando, ¿no? Pero quizá fue una broma y entonces yo ya salgo con miedo o quizá ya no quiero salir. O entonces comienzan a decir, no, que la siguiente semana va a subir el precio de la gasolina y tú, híjole, ¿y cómo voy a hacer para salir de la quincena? Entonces, ¿cómo estos medios de comunicación están impactando en nosotros? Hasta la cuestión de todo, yo 24/7 me la paso viendo novelas, entonces el contenido que nosotros estamos consumiendo también genera un impacto en el desarrollo. La familia, como ya lo vimos, la parte económica. ¿Cómo podría influir o dar resultado en una persona esto de la economía? Cuéntenme. Sí, adelante. Bueno, pues yo creo que si un niño creció con un ambiente donde no tenía una economía estable, pobre, de adulto puede como crecer tacaño o generar como este cuidado extremo del dinero, porque al tenerlo pues como que se crea como la idea de tener como un estilo de cuidado con este tema. Ok, desde una parte de decir o normalizo que la economía debe de ser así o delinco, genero actividades delictivas para poder salir de esta parte como de carencia económica hasta inclusive la parte de las aspiraciones, ¿no? Hasta este momento, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que el tema económico es demasiado fundamental, pero también creo que importa el tipo de educación y valores que te importan en casa. Siempre he creído que una va de la mano con la otra. Me refiero a que de pronto la economía en casa cuando tú eres pequeño no es tan buena, pero la educación y los valores que te dieron en casa van como, bueno, no importa que hoy no sea buena la economía, hay que salir adelante y luchar, pero de una manera honrada para obtener un futuro mejor. Y no es necesario que tú delincas ni que hagas las cosas mal, se puede construir con mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio, pero puedes salir adelante. Entonces, creo que no creo, estoy convencida que el tema de la educación en casa es fundamental para absolutamente todo, porque bien es cierto es que la mayoría de las personas que delinquen tuvieron una pobreza extrema o una educación deficiente, o sea, legalmente yo lo he visto, todos tienen casi el mismo patrón, pero también he visto otro tipo de personas que yo conozco muchas personas que en su infancia tuvieron demasiada carencia, demasiada, y el tipo de educación fue diferente en el hogar y bueno, ellos salieron adelante de una manera correcta, ¿no? Entonces, 100% es la manera en la que eres educado, o bueno, no 100%, creo que yo podría decir el 90% de la forma en que eres educado, los valores que te dan y lo que usted hablaba en la mañana, ¿no? El tema de la crianza, el tema de si fuiste muy sometido, si fuiste una persona comprendida, o sea, son muchas cosas, pero definitivamente el impacto económico que puede tener en un infante es demasiado alto, pero también creo que puede ser un método de que los niños también valoren y digan, tengo que salir adelante porque vi cómo mi familia de una manera honrada salió adelante, creció y aspirar a más, ¿no? Bueno, yo no tenía de pronto cuando era niña, no sé, para jugar, pero bueno, yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo y voy a salir adelante, pero ojo, no los voy a malcriar a que todo le voy a dar para que no valore nada. Sí, justo en la parte de la educación, como lo hemos hablado, muchas gracias, es algo que es fundamental. Eh, Sin embargo, también comentaban que a veces decidimos si lo tomamos o no lo tomamos, ¿no? Pueden entrar todos la relación de los macro y microsistemas y obviamente esto da como resultado. Es algo como incierto, ¿no? El hecho de que yo pueda a lo mejor haber tenido mucho amor en casa y pues híjole, el resultado
fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo esto no va a enmarcar al 100% lo que vamos a hacer de resultado a un futuro, porque también suceden ciertas experiencias detonantes que dan a flote como ciertas características, conductas, pero confirmo que sí, la familia, la educación tiene un impacto significativo. Muchas gracias. Tenemos la parte de la sociedad, cómo la sociedad visualiza, perdón, estas conductas morales, ¿no? La cultura, cómo pueden ser aprobadas, cómo la sociedad ha influido en mí, si yo generé o tuve, perdón, como ciertos rechazos, si quizá tuve una facilidad de desenvolvimiento, todo esto también influye en la formación de la personalidad. La parte de la religión. Ahorita tengo una paciente que se convirtió a ser testigo de Jehová y cosas que ella hacía como con libertad anteriormente, ahora le cuesta un poco y está como en este proceso de adaptación y lo que le ha generado es un cuadro de ansiedad, ¿no? Entonces, como también sabemos que esto sirve para poder generar como un control, ¿no? De decir, bueno, a ver, si yo hago esto, pues Diosito se enoja, ¿no? Entonces, pues no lo voy a hacer. Sin embargo, hay personas que o lo usan para un beneficio propio, como son las sectas, que podría estar ahí el de la luz del mundo, o la persona pues a veces busca regirse siempre por lo que está diciendo la religión sobre las conductas. Vamos con la parte de la escolaridad. Una persona que quizá tiene una primaria, pues puede tener como ciertas aspiraciones distintas a una persona que tiene un doctorado, ¿no? Esto no quiere marcar que su futuro va a ser como de una manera estipulada, sin embargo, sí también influye en la parte del panorama, cómo es que está visualizando el mundo. Somos resultado de los sistemas y ahora, siendo resultado de los sistemas, ya vemos que viene la parte del barrio, la sociedad, la religión, la cultura, los estilos de crianza, todo el impacto, todo lo que desengloba, desencadena, que podemos nosotros desenvolvernos e influir en el desarrollo. Entonces, ¿por qué sería importante designar una guardia custodia? Cuéntenme. Porque eso sería importante. A lo que ustedes piensen. Pues para designar un buen cuidado, este, eh, que el niño esté en un entorno seguro. Ujú. Un entorno seguro. Ok. Ya vemos que, porque es importante del ser como el lugar seguro, ¿no? Y entonces lo que buscamos es ofertar que el desarrollo sea de esta manera. ¿Alguien más? No sé si me escucho. Sí. Creo que también tiene que ver con la parte de saber si algo sucede con el infante o con el menor de edad, saber como quién se va a hacer cargo de eso. O sea, en cuestión, por ejemplo, de salud, quién va a hacerse cargo de pagar el hospital o cuestiones médicas. Incluso legalmente, pues también si algo le pasa en su integridad, pues como quién se hace cargo de como representar, ¿no? Eso, esa no quiero decirle culpa, pero sí, ¿quién se hace cargo de eso? Ujú. Exactamente, cómo se va a ver una repartición de responsabilidades. Aquí el objetivo es la integridad del menor de edad, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Bueno, recuerden que hace 8 días hablábamos justo del derecho familiar, ¿no? Aquí pues es básicamente velar por el mejor interés del menor de edad.
¿ok? Aquí siempre es importante un dato que se dice menor de edad, ya no menor. Aquí me faltó edad. Menor de edad porque el término de menor ahora es visto como algo discriminatorio, ¿no? En menor de sus capacidades, menor a una persona como de inferioridad, ¿no? Entonces siempre se debe decir menor de edad o el niño de o la niña de tantos años de edad. Eso era como un dato. Bueno, en particular, por ejemplo, el psicólogo, nosotros pues podemos dictaminar sobre la idoneidad de otorgar la guardia y custodia de sus hijos a uno u otro de los padres o cuidador. A ver, ya estoy viendo que el niño está dando como resultado esto, está teniendo estas conductas, estas carencias, etcétera. Ahora tengo que evaluar dónde está haciendo el ambiente más sano. Si acá de este lado tengo una mamá que a lo mejor se dedica a, que puede hacer como a la vida galante y entonces está todo el tiempo, en las mañanas está dormida, toda la noche se sale a trabajar y pues deja al niño solo, ¿no? Y por acá tenemos a un papá que está siendo a lo mejor consumidor de sustancias, se dedica al narcomenudeo, ejerce estilos de violencia, pues obviamente con ninguno de los dos está funcionando, ¿no? Entonces tengo que evaluar cuál es lo más convincente. El objetivo es proporcionar un entorno estable, especialmente en casos de separación o conflictos familiares, porque consideran que nos enfocamos como mucho a esta parte de separación o conflictos. Por ahí se anda nuestra compañera que es esta abogada, no recuerdo su nombre, creo que es Pau, no recuerdo. Este, ¿Qué tanto tú estás como familiarizado o qué tanto es común ver casos de separación, de divorcios y conflictos y que los niños están de por medio? De hecho, es lo más común que he llegado a manejar. El promedio de divorcios o de separaciones aumentó en los últimos 5 años un Ujú. 48%. O sea, me refiero a que más del 60% de la población vive en una familia disfuncional. Sí. Y claro, hay ejemplos que son pocos, ¿eh? O sea, si soy sincera, hay casos donde los papás terminan en las mejores condiciones. El papá le dice a la mamá, si tú me pides el 20% de mi sueldo, tal cantidad, está perfecto para mi hijo lo que necesite, pero son realmente muy pocos los casos. El 95% de los asuntos es pelear por guardia y custodia, por regímenes de visita, por la Ujú. pensión que se va a dar, que si tú, que si yo, y al tiempo se abre un expedientillo, así se le llama, porque no, ahora la guardia y custodia la quiero yo, porque tú eres un mal ejemplo, o porque no quiero que el papá los vea tantos días, solamente una vez al mes, porque el niño tiene daños psicológicos. Y la verdad es que dentro de las ramas del derecho, se dice que el derecho penal es el más sucio y sí, pero realmente, si soy muy franca, el derecho familiar es el derecho más sucio porque literalmente meten a los niños de por medio y Sí. ese es el tema de los traumas que llegamos a tener la mayoría de de los mexicanos o de muchas partes del mundo, bueno, de Latinoamérica, que principalmente esto se da en Latinoamérica. Entonces es súper complicado y sí, o sea, más del 60% de la población vive en una familia disfuncional, eso es extremadamente alto. Ok, muchas gracias por compartir. Indudablemente sí, la tasa de divorcios y separaciones ha aumentado. ¿Por qué? Porque viene una disputa de egos, ¿no? De, a ver, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, pero ¿por qué tú? ¿Pero por qué yo? Y entonces ahí va a ser un necio tratando de convencer a otro necio y no va a llegar, ¿no? Entonces, como no son quizá capaces de poder generar una solución entre ambos, pues vámonos al juzgado, pues vámonos, ya está donde de y te voy a visitar mi abogado y bla, 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 ¿no? Entonces, no hay una separación de vínculos de, a ver, nos vamos a separar como pareja, ¿no? Pero pues nuestro hijo, pues vamos a seguir siendo papás de nuestro hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a coordinar para llevar una crianza? Y entonces son muy poquitos los casos en los que los papás dicen, sí, está bien, ¿no? Llegamos a acuerdos. Y entonces siempre es como de, no, y te voy a refundir, y no, este pacientito que les comento, o sea, lleva ya un mes sin ver a su hija porque la señora, bueno, su expareja se enojó porque no le llevó la despensa para ella, no para su hija, para ella.
Y entonces, cada que va a visitarlas, no le abre, no le contesta el teléfono, y entonces es como de, ah, pues no hiciste esto, pues entonces te voy a dar con lo que más te duele, ¿no? Con tu hija, o tu hijo, o tus hijos. Muchas gracias. Bueno, dentro de esto, nosotros pues tenemos que ejecutar un dictamen de especialistas, es decir, qué relación con las medidas que se va a adaptar sobre el cuidado y educación de los hijos. Nosotros todo esto lo vamos a dar actualmente en este sistema, porque ahorita va a haber reformas en las cuales todo este proceso se va a cambiar. Y nosotros ya lo tenemos que hacer con esta parte oral, ¿no? Como es ahorita con el sistema mercantil y penal. Entonces, ahorita pues sí lo podemos hacer por escritos y todo súper bien, ¿no? Entonces, nosotros todo ese escrito, toda esta evaluación que pues obviamente estamos siendo especialistas, la pasamos, a veces pasa directamente al abogado, también puede pasar perdón, al juez, o también puede pasar al abogado para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos llegar a una negociación? Mira, pues la puedes llevar quizá de perder, están también tus hijos de por medio, entonces siempre va a buscar como velar ciertos intereses, ¿no? Y bueno, esto es a petición también de unos interesados, que puede ser o contratado directamente por los papás o ser llamado por el juez y poder recabar pues lo que son los dictámenes. Con las intervenciones, pues bueno, la guardia y custodia, el establecer los regímenes de visita y seguimiento de los horarios. ¿Para qué sería importante o por qué surge esto de, a ver, tengo que estipular qué días vas a visitar y en qué horarios? ¿Para qué nos funcionaría esto o por qué surge esto? ¿Ustedes por qué creen? ¿No se les ocurre nada? Yo creo que para tener un orden en cuanto a la presencia de los padres, porque siento que si dejan como que más tiempo con la mamá y más horario con la mamá que con el papá, el niño como que va a resistir la ausencia del papá. Entonces, como para que no resiste como que esa ausencia, pues poner este orden de horarios y días. Ok, sí, puede ser para poner un orden. Adelante. Justamente, como mencionaba mi compañera, a mí me suena como para que los menores tengan cierto orden y no haya como una alteración, porque me ha pasado que en el caso de los papás, eh, luego es como que no se acuerdan que tienen hijos. O sea, es como, hoy tuve tiempo, hoy lo voy a ir a ver, pero ya son las 9 de la noche y pues el niño tal vez ya se va a dormir y el papá o la mamá apenas quieren intervenir con él. De, bueno, pero podemos ir a cenar, pero podemos hacer esto. Sí, pero el niño tal vez al día siguiente tiene escuela Ujú. y ya estás alterando pues todo su día. O entonces como que los papás también a veces no tienen como este cuidado. O por ejemplo, yo estuve en una institución en donde también, ok, los niños salen a las 4 y los papás llegan a las 6. Ay, es que apenas voy llegando porque voy saliendo de trabajar y es de, bueno, podemos hablar con usted. No, la verdad no, porque tengo que regresar al trabajo. Y es como, ok, pero llegó 2 horas tarde, solamente me está dando 5 minutos y pues ya no puedo hablar no puedo decirle cómo le fue a su hijo. Entonces, creo que también es por eso, ¿no? Tanto para tener un orden con los padres como con los hijos. Ok, sí, justo para asignar un orden y también a veces como hacerlos responsables, ¿no? Yo recuerdo mucho una jueza que decía, pues si no entendiste por las buenas, pues ahí te va por las malas, ¿no? Entonces, te voy a hablar con peditas y palitos para decirte cuál es la función de tú como papá, ¿no? Que tienes responsabilidades. Pero también entra la parte de qué tan sana está siendo la convivencia con el papá.
¿no? A veces podríamos decir, ¿sabes qué? En este momento, pues tú tienes que someterte a lo mejor a un proceso psicológico, tu papá o mamá, en donde tienes que quizá, aquí en tu dictamen me dijeron que sugieren que trabajes el control de la ira, que trabajes, función de límites, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que hacerlo, ¿no? Y en lo que lo vas trabajando, no se te quita el derecho de ver a tu hijo, pero quizá lo vas viendo nada más como por un mes, una hora, ¿no? Y conforme tu evolución va aumentando el tiempo de visita, porque obviamente yo puedo decir, pues yo le dejo 2 días de visita, con el hijo, ¿no? Con el menor de edad. Pero qué tan sano está siendo también ese tiempo. ¿Qué sucedería si dices, es que en esos 3 días, ya cuando regresa el niño, ya llega a lo mejor todo sensible, llega malhumorado por todo el estrés que vivió dentro de casa de papá o de mamá, ¿no? Donde fue de visita. Entonces también es visualizar qué tan sano está siendo la calidad, la convivencia. Entonces, a veces se les da como ciertos horarios o ciertos días para decir, tú ahorita nada más, mijito, como está haciendo Susana, nada más va a ser media hora a la semana, ¿ok? Y entonces también viene la parte de asumir el compromiso. Viene también la adopción de tutela de menores. Esto va en el sentido de si papá y mamá no están siendo sanos para el hijo en este momento, pues entonces se manda a llamar primero abuelitos maternos, posterior abuelitos paternos. Si ninguno de ellos te dice, no, yo no, yo paso, pues bueno, entonces ya se solicita una intervención con alguna institución pública, pero si dice la abuelita, no, yo sí le entro, pues bueno, también tengo que evaluarla porque ella podrá tener disposición, pero qué tan sana podría ser para el menor de edad. El efecto psicológico de la separación o divorcio de los padres, ¿no? A veces pareciera que los niños no se dan cuenta, pero sí, o sea, son bien astutos, ¿no? Entonces, todo lo están vivenciando. Podrán no hablarlo, porque pues obviamente y les cuesta trabajo verbalizar o ponerle nombre a algo que es desconocido para ellos. Pero, como le decíamos en un inicio, no es necesariamente el lenguaje verbal, sino también viene la parte conductual, la parte de la interacción. Entonces, todo esto también nos lleva a decir cuál es el efecto que está teniendo. Y a partir de ello también sí necesita ser canalizado a psicología, a psiquiatría, a algún tipo de estimulación, alguna regulación, etcétera. Y los procesos de nulidad o patria potestad. Dentro de todo este proceso, nosotros generamos un análisis de toda la documentación relacionada con el caso que permita contrastar los datos referenciados por los informados relevantes para la evaluación. Porque a mí me tocó un caso donde la mamá me decía, no, es que yo sí amo a mi hija y soy la mejor mamá. Ajá, es lo que tú me podrás decir, pero las pruebas, todo lo que yo evalué me dice todo lo contrario. Entonces, tu discurso, pues en este momento está perdiendo credibilidad porque mis pruebas me están demostrando todo lo contrario. Se genera también entrevistas con las personas que tengan cierta relevancia en el entorno de los informados o que puedan influir en el curso de las relaciones familiares. Esto no siempre se lleva a cabo porque siempre el primer contacto es con mamá, con papá y el menor. Se llega a llamar a entrevista a alguna tercera persona cuando dices, a ver, algo no me está quedando como muy claro dentro de este entorno. Entonces necesito que alguien me pueda apoyar diciendo, a ver, no, pues es que yo sí me doy cuenta, ¿no? Esto regularmente lo suelen hacer más como la parte de los abogados ya cuando se suben a ciertas audiencias que llaman como a testigos que dicen, híjole, yo sí presenciaba que mi vecina se sonaba a su hijo, ¿eh? Y entonces llegaba y bien alcoholizada. Hay una coordinación con otros profesionales y bueno, ¿cuáles son las funciones de nosotros como profesionales dentro de esto? Hay un seguimiento de casos, ¿ok? Es decir, yo puedo llevar una parte, un caso en el área clínica y entonces también está haciendo en el área jurídica. Bueno, pues estoy dando seguimiento a constancias de asistencia de papá, de mamá. El juez me mandó un oficio, ¿no? Y me dice, a ver, tú tienes que trabajar con él esto y esto y esto, tienes que darme evaluaciones, tienes que darme informes. Y entonces es lo que yo voy a brindar. ¿Cómo estoy acompañando todo esto? El asesoramiento a los jueces fiscales,
Esto aquí en México no es como tan latente porque pues, obviamente el juez es como la mayor autoridad y cuando llegan a pedir este asesoramiento regularmente llaman a un perito en discordia donde él va a buscar como contradecir lo que o demostrar lo contrario a lo que están mostrando en las partes. Emitir informes sobre situaciones que plantean el derecho y también podemos asesorar al abogado, o sea, no estar como tal, como peritos o desahogando los informes, pero sí podemos estar asesorando al abogado de, mira, ¿sabes qué? Pues si está este caso de esta manera, puedes irte por este lado, puedes sugerir como esto de las visitas, que no sea como tan latente, puedes decir que la mamá o el papá se sometan a una evaluación psicológica, etcétera. Entonces, también nosotros podemos asesorar al abogado sin necesidad de estar dentro del caso. En esta rama de la forense es importante tener un estilo de entrevista atractivo y dinámico. ¿Para qué me serviría ser dinámica? Tener esta habilidad de también tener el estilo atractivo. ¿Para qué me serviría? Pues yo ¿Nadie? creo que bien Ujú. para poder tener la confianza o ganarte la confianza de las personas con las que estás trabajando, ¿no? Porque si eres una persona súper seria o que nada más responde, ok, sí, y no te involucras un poquito más o no hay un tacto, pues es muy fácil para las personas como decir, ay, no, no te tengo confianza, entonces no te puedo contar mi vida, ¿no? Porque estamos conscientes que no son temas fáciles y que no te abres con cualquier persona. No es como que tú llegues con alguien y le cuentes toda tu vida si no le tienes confianza. Entonces, al ser un poco más dinámico, al ser un poco más amable, es un poco factible que se vaya abriendo la comunicación efectiva. Exacto, y sobre todo también porque tomemos en cuenta la población con la que vamos a estar trabajando de primera mano, ¿no? Con los niños. Entonces, si yo llego y le digo, a ver, cuéntame, ¿cómo te sientes? El niño, bien, bueno, ¿no? Y entonces era así como esta parte de autoridad de, oye, pues vengo de problemas en casa y aquí me encuentro algo que puede ser asociado a, pues entonces que vamos a llegar, que pues se vea sesgado o que ni siquiera podamos llevar a cabo la prueba. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, llegan, no me dejará mentir aquí nuestra abogada o también los colegas que están, recuerdo que había algunos que trabajaban con infantes, hay casos que sí nos mueven mucho, o sea, el hecho de decir, ay, es que me da mucha tristeza ver que este pequeñito está viviendo esto, ¿no? O, ay, es que me da tristeza ver que, o me da coraje que la mamá sea así, entonces tenemos que evaluar si yo como profesional puedo permanecer imparcial. Es decir, no dejarme llevar por una emoción, no dejarme llevar por decir, ay, no, sí, pues como es hombre, tiene que pagar, ¿no? O, ay, no, es que como es mujer, pues está siendo una mala madre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me puedo mantener imparcial? Y si estoy suficientemente alejado de cualquier conflicto de intereses. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué tal si a lo mejor la que me contrató es prima de una amiga y entonces mi amiga me dice, ándale, échame la mano, ¿no? Pues para que salga a nuestro favor. Bueno, pues con tal de que no se enoje mi amiga, está bien. Por eso siempre es importante decir, no trabajarle a conocidos, ni amigos, ni a alguien cercano de nuestro entorno, porque eso a veces parecía que nos compromete a decir que tiene que salir a favor la evaluación. Entonces, siempre decir, no hay conflicto de intereses y si lo hay, mejor desertar de esta evaluación o de este trabajo. Este informe que debe tener yo, ¿qué es lo que puede evaluar? Bueno, debe incluir todos los datos relevantes y estar redactado de un modo juicioso que no añada atención al proceso, ¿no? No va a ser como, y entonces un día dice el niño que llegó la mamá y llegó o el papá, y entonces llegaron y empujaron la puerta y la puerta sonó tan fuerte que espantó al niño y entonces el niño salió corriendo y no, eso parecía como una historia macabélica de terror, ¿no? Que sabemos que sí podría ser, pero va a decir, pues a mí esto no me está sirviendo de nada, a mí dame lo que yo necesito. Entonces, el juicio eso es de decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Claro que podemos citar
citas textuales que nos dan las personas en las entrevistas, pero siempre citando al paciente, ¿no? Y no vamos a poner como que todo, únicamente lo que nos está sirviendo. Y datos relevantes, porque a lo mejor puede venir la mamá y me dice, no, es que él es un mal padre porque cuando él estaba chiquito y tenía 3 años, le pasó que su papá le tiró su helado favorito y entonces eso le hizo llorar mucho y a partir de eso, pues por eso está haciendo ahorita. No, pues, eso no me está importando a mí, ¿no? Yo, uno, ni siquiera estoy evaluando al papá, no me importa si se le cayó su helado o no, porque esto no me está aportando nada. Debemos de ponderarnos el uso de términos, perdón, y fases clínicas, es decir, siempre ser técnicos. Más adelante, yo creo que hoy ya no nos da tiempo, en la siguiente vamos a ver un ejemplo de cómo es este informe y debemos diferenciar claramente el alcance de nuestras afirmaciones. Si yo estoy afirmando y digo, es que este, este niño sí está sufriendo violencia por parte de su papá, pero a lo mejor lo que me dijo el niño fue, pues es que un día mi papá me dijo, tráeme agua, y entonces me gritó y eso me puso triste. No, sí, está viviendo violencia, ¿no? Y por acá el papá, a lo mejor sí estamos teniendo una, un estilo de crianza democrático, está siendo escuchado, está poniendo límites, etcétera, etcétera. Y entonces decimos, no, no es sano que viva con él. Y entonces por acá la mamá sí tenemos que estar siendo autoritaria, etcétera, o decimos, no, pues es que como ella es la mamá, pues sí tiene que estar con él. Creo que es algo que tocábamos la clase pasada que decíamos, no por el hecho de ser mamás, de ser mujeres, todas estamos hechos para ser mujeres, perdón, mamás, ¿no? Porque no todas podemos cuidar, no todas podemos tener esta parte, pues sí, de ser cuidadores. Entonces, y no por el hecho de que sean papás, de que sean hombres, todos van a ser ausentes o negligentes. Entonces ahí viene la parte de decir qué evaluación o cómo mi afirmación va a impactar. O sea, tenemos en nuestras manos el desarrollo de un menor. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Dudas, dudas? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, ¿qué consideraciones debo de evaluar yo? El vínculo entre el menor de edad y el progenitor o sus cuidadores. A ver, ¿cómo está haciendo la relación? Si yo de pronto veo que papá se quiere acercar a abrazar y es como de retraída, todo el tiempo con la mirada baja, a ver, hay algo aquí que no está como del todo bien. No quiere decir que van a tener una mala relación o demás, ¿no? Pero si hay algo que podemos observar. Entonces, ¿cómo está haciendo el vínculo? ¿Qué tan sano? ¿Qué tanto está aportando en la vida del menor? Porque a veces a mí me ha tocado escuchar a menores que dicen, es que yo no quiero vivir con mi mamá. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto, por esto. Hay algunos que podrán decir, yo no quiero vivir con mi mamá porque pues ella me pone a hacer qué hacer, pues ella me pone a recoger mi ropa. Entonces ahí decimos, bueno, aquí también viene un sentido de responsabilidad. Viene también la aptitud y actitud de los progenitores. ¿Qué tanto están dispuestos? Porque habrá los que digan, yo vengo a la evaluación, pero ya no quiero todo este proceso para evitarme que ya mejor se quede con su mamá, ¿no? O que se quede con su papá y ya, no nos seguimos peleando, pero no llegan a ninguna negociación. Entonces, ¿qué tanto la persona está colaborando? ¿Qué tanto también está como buscando interferir dentro del proceso? Yo les comparto, tuve una evaluación a una mamá y entonces la mamá siempre decía, ahí quien tenía a la menor de edad era la abuelita materna y entonces decía, no, es que mi mamá, fíjese que mi mamá pues es muy mala, a mí me pegaba de chiquita y yo tengo muchos traumas y entonces por eso mi hija no debe de estar con ella y no sé qué. Y ya de ok, ¿no? Las evaluaciones demostraron lo contrario, pero entonces ya cuando vio que el dictamen no había salido a su favor, me acuerdo que me mandó mensaje y me dice, oiga, pues yo quería pedirle de favor que si podría ahí como hacer una modificación y pues yo le pago, yo le recompensa, ¿no? Entonces, a ver, ahí también nos habla como de mucho de algo que quizá podría buscar como ocultar o alterar una relación, ¿no? ¿Qué tiempo está dedicando la persona, perdón, la persona antes de la ruptura? ¿Qué tal si a lo mejor ahorita que está la separación, el papá o la mamá ya buscan ser más presentes y anteriormente era como de muy negligente, ¿no? Y ahora buscan de, no, mi niño, aquí estoy y te doy todo y bla, 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 para que vean que sí soy un buen papá. No, también es importante evaluar con anterioridad.
¿Qué tareas está haciendo, ejercido el cuidador o el papá, el progenitor, para cuidar el bienestar del menor? A ver, a lo mejor tener conductos o hábitos de alimentación, de ejercicio, tiempo de calidad, tiempo de juego, etcétera. El testimonio del menor, que es la parte de la entrevista semiestructurada, y también la parte de las evaluaciones y qué posibles acuerdos tenían los padres antes de la ruptura. A lo mejor ellos sí tenían planeado llegar a un acuerdo, pero llegaron a esto para decir, pues vámonos, ¿qué te parece si con un juez para que pueda, pues ponderar todo, ¿no? Ah, ok, está bien. Decimos, bueno, esto también está siendo de cierta manera sano para el niño, para que no vea todo lo que conlleva, ¿no? Pero si de pronto es, no, y entonces le fui a patear su casa y le fui a grafitear para que me dé a mi hija, y entonces ahí decimos, bueno, a ver, estos antecedentes, pues claro que no están también siendo tan funcionales o no están jugando a favor de todo lo que tú estás pidiendo. Las pruebas psicométricas. Ok, esto ya no nos va a dar tiempo, las pruebas psicométricas, porque no me gustaría explorar a fondo cada una de ellas, y son como 5 o 6 pruebas. Entonces, esto lo sugiero que lo dejemos para el siguiente sábado, para visualizarlo, cómo nosotros podemos aplicarlas, en qué casos sí podemos hacerla y que podamos observar un ejemplo de cómo tal el informe redactado. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta este momento, duda con lo que hoy compartimos. Cuéntenme. O haya algo que haya sido funcional, algo que no sabían, algo que digan, híjole, esto como que no me quedó muy claro. Cuéntenme, les escucho. ¿Nadie? Hoy no se lleva nada. Sí, adelante. Bueno, a mí me parece relevante lo que vimos. Creo que es como ir poquito a poquito y pues es como una información útil para seguir como en este camino de la psicología forense y ver las áreas pues tal vez más familiares que la verdad yo desconocía algunas, pero y también como un repaso al enfoque sistémico que la verdad ya no recordaba. Y pues no tengo alguna duda, creo que todo ha sido muy claro y las presentaciones ayudan, entonces pues creo que todo bien. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Naomi. Este, mm, sí, justo todo como este recuento que hicimos es porque todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para nuestras evaluaciones. Desde el tiempo de calidad, el estilo de crianza, cómo está influyendo el contexto, etcétera, ¿ok? Porque quizá a lo mejor el niño está siendo rebelde, pero no es por la separación. A lo mejor viene porque está sufriendo bullying en la escuela, entonces, a ver, pues no puedo elaborar esta evaluación o decir que todo este problema emocional ha surgido a través de esta separación, cuando a lo mejor ya estaba presente desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Alguien más? Sí, adelante, Anel. Yo tengo una duda. Conozco un Ujú. caso de adolescentes que, Ujú. sus papás se separaron, no se le dio, bueno, el papá ya ni siquiera vivía aquí en México, se fue al extranjero, pero se le otorgó la custodia a él porque la madre, según esto, no podía solventarlos económicamente. Ya después, analizando el caso en la licenciatura, vimos que no era un factor para que se le diera la custodia al padre, pero sí me quedé con dudas sobre eso. Ok, sí, aquí también viene la parte de el papá, por ejemplo, a quien se le queda la custodia, pues sí tiene la responsabilidad también económica, pero la otra persona también tiene el derecho de pasar como cierta pensión, ¿no? Entonces, la parte económica, pues no es algo que tenga que ser como base, ¿no? A ver, si tú cuentas con el recurso, sí, se va de unido contigo y dejamos de lado todo, ¿no? Tengo el caso, por ejemplo, también de una mamá
donde ella es la que pasa la pensión y la mamá, o sea, se está tronando los dedos porque tiene que pasar 9,000 pesos de pensión al mes. Y entonces, pues ella, imagínense, vive en una comunidad, perdón, en una colonia donde son de escasos recursos, tiene cáncer, tiene que trabajar para sacar también como esta parte económica, pero sí en sus facultades, en salud mental y demás, no era sano que las hijas estuvieran con él. Entonces, no necesariamente la parte económica tiene que ser algo para que digan, ah, como tú sí tienes solvencia, pues entonces se va contigo, ¿no? Ahí es donde les decía, nosotros nuestras afirmaciones y es donde tenemos que evaluar todo para decir con quién, dice una paciente, a ver con quién se queda, como esta canción de con quién se queda el perro, ¿no? Pero realmente es con quién es más sano que el menor de edad pueda crecer. Muchas gracias. Sí, de nada en él. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues entonces no hay dudas. Les voy a compartir aquí mismo en el chat. Ay, espérenme. Videos que ya no les pude presentar. Mm, Les voy a compartir este primero. Ojalá tengan oportunidad de poder de verlos, donde podemos observar cómo la familia está haciendo resultado, perdón, cómo estamos siendo resultado de la familia. Mm, ok, son 3 videos, entonces ojalá que tengan oportunidad de verlos para que podamos comentar como un poquito la siguiente semana sobre lo que pudieron observar, ¿ok? Bueno, pues si no hay más dudas, les agradezco que el día de hoy podamos pues, compartir este espacio. También si surge alguna duda durante la semana, pues pueden hacer la siguiente sesión, ¿ok? Pues que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo dentro de 8 días. Vale, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.